Pravia de la época de él o de su familia, pero también últimamente destaca por haber sido promotor de una página de Facebook, Pravianos por el Mundo, que también yo creo que es necesario resaltar esa tarea que él hace, que es muy importante, yo creo, para promocionar y para reforzar la identidad praviana, recordando pues, muchas vivencias que muchos compartís a través de fotografías, o para cubrir pues, las actividades que se hacen en nuestro municipio. Él lo hace de manera desinteresada, lleva un trabajo evidente y, por lo tanto, como alcalde le agradezco esa tarea y yo creo que se la agradecemos en general porque tiene muchos seguidores esta página. Le agradezco de nuevo pues, que haya aceptado este ofrecimiento para este año en concreto, dar el pregón de la Semana Santa. Como sabéis, son muchas las actividades que tenéis en el programa, está a la entrada, por si alguno no lo tiene todavía. Muchas actividades que comienzan ya con este pregón, con un concierto a continuación de la Banda de Pravia. Seguro que será un concierto extraordinario, la banda sorprendiendo siempre cada vez que actúa y es un orgullo también contar con esta agrupación musical en nuestro municipio. Por supuesto, continuarán las actividades ya de contenido religioso propiamente a partir de mañana, Domingo de Ramos, y luego se centrará sobre todo en los días miércoles, jueves, viernes, sábado y ya terminando la Semana Santa con el Domingo de Pascua. Yo, antes de darle la palabra a José Miguel, quiero invitaros y animaros a todos a que participéis en todas las actividades, no solamente las religiosas, sino algunas otras que se hacen, como es la de hoy, de tipo cultural, y también, por supuesto, a todos los visitantes que esperamos recibir en estos días, pues que pasemos todos una Semana Santa muy agradable, disfrutando en nuestro municipio, en nuestra villa. Reiterando el agradecimiento a José Miguel, pues le doy ya la palabra para pronunciar el pregón de la Semana Santa de Pravia 2015. Cuando quieras, José Miguel. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y en primer lugar, dar el agradecimiento al alcalde del Ayuntamiento de Pravia por haber contado conmigo para echar este pregón y dar también las gracias a un familiar mío que se llama José Luis González García, más conocido como Pipo, que también me echó una mano para confeccionar esto. Y bueno, pues nada más, voy a empezar con el pregón. Esta es la Semana Santa vista a los ojos de un praviano nacido en 1952. Seguramente no coincidirá el de muchos de vosotros nacidos en Pravia en el mismo año, pero lo habremos vivido de diferente manera y en el recuerdo y el sentimiento de aquella vivencia será diferente en cada uno. Lo que cuento se inicia aproximadamente hacia 1958, fecha en la que aparecen mis primeros recuerdos. Miércoles de ceniza. Este era el primer acto que se celebraba y que venía a ser como el toque de campana anunciando la Semana Santa. Ese día era una fiesta para todos los escolares. Teníamos que acudir a la colegiata después de las clases, cruzando el parque en fila de dos para que nos impusieran la ceniza en nuestras frentes. Asistíamos de todos los centros de enseñanza, públicos y privados que había en Pravia. Colegio de las Mercedes, Colegio San José, Colegio San Luis, Colegio del Santo Ángel, alumnos de Doña Leonides y de las públicas, que así se denominábamos entonces las escuelas nacionales. Llenábamos la iglesia. Según las costumbres de la época, las niñas tenían que acudir obligatoriamente con mantilla. Se sentaban en el banco de la izquierda y los niños en el de la derecha. Esos que tenían unas placas de esmalte con la palabra caballeros. Previamente nos habían explicado el significado de la ceremonia. En polvo te convertirás. En aquel tiempo no entendíamos muy bien el sentido de la ceremonia. La frase se quedaba en nuestro interior, pero nada más. Sin embargo, ahora estoy rozando casi los 70, lo comprendo perfectamente y no acepto en que en polvo me convertiré. Pero no perdamos el hilo y volvamos al miércoles de ceniza. Ya de regreso a casa, las conversaciones giraban en torno a la Semana Santa. Entre otras cosas, había que solicitar la bula de la Santa Cruzada, vigente hasta 1966, y retirarlas previo pago. Se compraba cada año una por persona
y permitía ayunar solo los miércoles de ceniza, abstenerse de comer carne los viernes de Cuaresma y abstenerse de carne y ayunar solo el Viernes Santo, la Vigilia de la Inmaculada y el sábado antes de Navidad. Así dejaba de ser penitencial la cena de Nochebuena, hasta 1983, en que se modificó todo aquello. Otro comentario recurrente en cuanto a la llegada de la Cuaresma era lo referente al ayuno. Debemos tener en cuenta que en aquellos tiempos todavía íbamos a la tienda a comprar un cuarto de litro de aceite. Se comían muchas sopas de ajo en muchas casas y el día del Cristo, como cosa extraordinaria, se comía arroz con pollo. Por tanto, el que nuestros mayores estuvieran preocupados por el ayuno puede hacernos ahora sonreír, porque realmente en bastantes casas se ayunaba con demasiada frecuencia. Eran malos años. En cuanto a la abstinencia que prohibía comer carne los viernes del año, podríamos decir en plan jocoso, para bastantes casas sería un gran alivio. Si la carne no entraba nunca en casa, había por lo menos 52 días al año en que las madres no sentirían angustia al no poder ofrecer a sus seres queridos porque estaba prohibida. El ayuno y la abstinencia son signos de austeridad y se pedía algún rigor en la comida y abstenerse de carne ciertos días. Hoy en día tal vez tendríamos que hablar de no ser esclavo del consumo y ser más solidario y generoso con aquellos que vemos a nuestro alrededor con necesidades de todo tipo. Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos comenzaba paradójicamente unos días antes. No sé decir el día exacto porque eso estaba en manos de las madres. Era el día que nos mandaban a buscar ramos. A mí en concreto me tocó ir alguna vez a Picocueto. El ramo tenía que ser de laurel y que esté florido, te decía tu madre. Estos algunos años no era fácil de conseguir porque si la Semana Santa era temprana y el tiempo no acompañaba, el ramo no tendría flores. En Pravia a una serie de niños nos tocaba cortar y portar ramo. El ramo podía no estar florido, pero las galletas con el furaquín y con forma de mano que nuestras madres nos hacían y colgaban de él nunca faltaban. Pero eso era un gran problema para nosotros. Por el camino y dentro de la iglesia, los mayores aprovechaban para robárnoslas de un tirón. Por eso algunas madres, en vez de colgarlas del ramo, nos las daban a sus hijos en una bolsa en papel de estraza. Esto quitaba la hermosura y el colorido de aquellos ramos, pero los niños conseguían evitar el robo y conservar sus preciadas galletas. Ya en el templo, el follón, año tras año, era enorme. Esto provocaba el enfado del párroco don Manuel, que con gran energía tenía que repetir aquello de como no se guarda el debido respeto, porque estamos en la casa del Señor, suspendo la bendición y la procesión. Lógicamente esto nunca pasaba, porque él tenía que cumplir con el rito y la tradición. Los ramos los había de todos los tamaños, al igual que las palmas. Es curioso porque siempre tratábamos de llevarlo lo más grande posible. Esto te daba prestigio porque era una prueba de tu gran habilidad para conseguirlo. Y si era grande, es que no te conformabas con lo fácil. En la memoria tengo grabada la imagen de las palmas más altas que destacaban en la iglesia sobre los demás ramos. La más grande siempre era la de Luis el Confitero. La procesión hacía el recorrido habitual saliendo al parque. Subíamos la avenida y tomábamos la primera bocacalle a la izquierda por el Vitalaza, hacia el ayuntamiento. Finalmente bajábamos por Don Silo y regresábamos a la iglesia por la calle San Antonio. Después de la misa llevábamos el ramo a nuestros padrinos, repartiendo equitativamente todas las ramas como las galletas, para que ellos respondiesen a nuestra ofrenda el día de Ramos con el bollo de Pascua que nos daban el domingo de Resurrección. Procesión de los Santinos. Este era un día muy esperado por nosotros. Íbamos a ser actores de una procesión seria, en contraposición a la del Domingo de Ramos, que era mucho más festiva. Era todo un acontecimiento. Salíamos de la monotonía del día a día, de ir al colegio, jugar al Piocampo, al Cascallo, a la Peonza, los restallones de Prásedes, las linternas para subir a explorar la cueva de la Urraca, jugar al fútbol delante del estanco de Berardo y siempre pendientes de que no apareciese
el municipal Marino Pina para rajarnos la pelota. Pues bien, ya era la hora de ponerse serios, porque la tarde se abrían las puertas de la capilla de Casa de Busto, que el resto del año permanecían cerradas. Allí estaban las camareras en plena faena preparando los santinos, quitándoles el polvo acumulado durante el año, revisando las vestiduras y comprobando que las imágenes estuvieran firmemente ajustadas a las andas. A nosotros, como niños que éramos, la cara de dolor de la Virgen y el sufrimiento de la cara del Nazareno nos impresionaba mucho. Sin embargo, la imagen de San Juan de la Cruz nos dejaba más indiferentes por su cara, que se parecía más a la nuestra, aniñada y sin preocupaciones. Y ya a las 7 o 7:30 de la tarde partía la procesión desde aquella capilla camino de la Colegiata. Era el primer día en que se entonaba en la calle los cantos de la Pasión, iniciándose por el perdón a tu pueblo, Señor. Nosotros los niños que íbamos, lo que más pendientes íbamos eran de las velas que portábamos, procurando que la cera derretida no pasase a través del agujero que habíamos realizado en el papel protector de nuestra mano para no quemarnos. Pero no todo era diversión. Además de preocuparnos de las velas, debíamos pensar también en el cumplimiento pascual. Teníamos que confesarnos y comulgar por Pascua Florida. Eran días de gran afluencia de personas a la iglesia que venían de todos los pueblos de los alrededores a confesarse, porque al igual que los locales, esos días teníamos la ventaja de poder elegir al confesor, no teníamos que retratarnos ante aquel cura que conocíamos y nos conocía. Estaba al completo todos los confesionarios y además se habilitaban otros espacios para poder hacerlo, colocando una silla para el sacerdote y un reclinatorio para el penitente. Delante de cada confesionario se formaban las filas de los hombres y los curas, que con gran enfado de las señoras se hacía pasar a estos, aunque su turno no les correspondiera. Pasado el duro trámite de la confesión, tocaba confirmar que habíamos cumplido con el precepto pascual de la confesión. Para ello, entrábamos en la sacristía, donde nos expedían un justificante con nuestro nombre, indicando el día que lo habíamos hecho. Todo esto, que nos parece una historia de abuelete, ocurría en nuestra querida Pravia hace 50 años. Jueves Santo. Dice el refrán que 3 jueves hay en el año que relucen más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión. El Jueves Santo era para nosotros un día espectacular. Todo en la iglesia estaba cambiado. Los retablos de todos los altares estaban cubiertos con lienzos negros y el altar de San Joaquín y Santa Ana habían puesto una construcción de madera policromada de grandes dimensiones que llamábamos el monumento. Allí habían trabajado Lucio el carpintero y sus empleados toda la mañana para armar las piezas que el resto del año estaban recogidas en los pasillos de acceso al coro. A nosotros ese día lo que más nos preocupara era comprar la carraca, porque ya se había corrido la voz entre nosotros que al día siguiente por la tarde eran las tinieblas. Así que teníamos que ir a Pepe el del Bazar o Manolo el de la droguería central para hacernos con lo que llamábamos el riquirraque. Esa mañana continuaba en la iglesia el montaje del monumento y las confesiones de los fieles. Los oficios religiosos de esa tarde eran muy solemnes y muy largos. La iglesia estaba llena de gente. Todavía no habían puesto los bancos en las naves laterales y todo ese espacio estaba lleno de personas, cada una con un reclinatorio que habían retirado de una sala contigua al comienzo de las escaleras de la subida al coro, y se retiraban previo pago de 20 céntimos. En aquella época eran céntimos de peseta. En esos actos religiosos asistían ya las autoridades, que ocupaban 3 bancos especiales que durante el resto del año estaban al fondo de la iglesia, delante de la entrada a la puerta central, y que en las solemnidades se situaban como primera fila de bancos. El alcalde ocupaba el centro, como primera autoridad del municipio, y los jueces, secretarios de juzgado, el capitán de la Guardia Civil, y etcétera, el resto de los asientos. Los militares llevaban puesto su uniforme de gala y todas sus condecoraciones. Nosotros manteníamos nuestros ojos abiertos como platos,
porque la ceremonia religiosa del Jueves Santo nos deslumbraba. No era una misa normal, pues en gloria se tocaban las campanas, algo que no volvería a hacerse hasta la vigilia pascual del sábado. A mitad de la ceremonia, el sacerdote lavaba los pies a 12 hombres. Creo recordar que eran todos hombres del Asilo del Valle. Un recuerdo para Remigio el de Cafina y para Gervasio, a los que en alguna ocasión los vi como protagonistas de la ceremonia. A la elevación no se tocaba la campanilla, sino que una carraca hecha de madera, de forma rectangular y que tenía como 2 tiradores de hierro que producían un ruido seco y ensordecedor. Para nosotros aquello era espectacular. Después de la comunión de los fieles, el sagrario se dejaba abierto y se pasaba el copón con las formas consagradas al monumento. Se quitaban todos los lienzos que cubrían los altares, dejándolos desnudos, y se cubrían los crucifijos con paños negros. Una vez acabados los oficios, comenzaban las visitas. La primera al monumento, de ahí a la capilla del Colegio San Luis. Seguíamos al Colegio Santo Ángel. Subíamos a la capilla del Valle y de ahí al hospital, pasando por detrás de la alta tapia del cementerio. En ese tramo del camino el silencio era absoluto. Siempre nos llamó mucho la atención al pasar junto al cementerio civil, donde cuchicheábamos algo, pero del que no sabíamos realmente nada. Luego continuábamos por Garonda, calle que si soplaba el viento en dirección hacia nosotros, el olor que desprendían los corripos era insoportable. Viernes Santo. Ese sí que era un día importante cuando éramos niños, porque por fin íbamos a tocar la carraca. Además, era el día del desenclavo, con aquel Cristo que se le doblaban los brazos. Don Antonio se subiría a lo alto de la escalera para quitar un clavo o la corona de espinas. Los actos litúrgicos eran por la tarde y comenzaban con un Vía Crucis. Algunas personas todavía recordarán uno muy solemne celebrado en el Parque Sabino Moutas. Solo lo presencié una vez porque nunca más se repitió, pero no sé si se había hecho anteriormente. Calculo que era a finales de los años 50. Como lo habían anunciado mucho, el parque estaba lleno de gente. Es muy poco lo que recuerdo, pero entre las cosas que más me impresionaron fue en las 3 estaciones de las caídas que bajaban hasta el suelo en Nazareno que portaban a hombros. Todavía suena en mis oídos el amante Jesús mío y el perdón a tu pueblo, Señor, entonado por los presentes. La ceremonia de Viernes Santo era muy larga, pero merecía la pena, por el espectáculo del desenclavo y por tocar el riquirraque. Preguntábamos impacientes a nuestros mayores por en el momento que teníamos que intervenir, y cuando llegaba en la lectura el pasaje que recuerda que el cielo se oscureció y el velo del templo se rajó por el medio, aquello era el delirio, porque comenzábamos a darle vueltas y vueltas sin parar al riquirraqui. Si por nosotros fuera, todavía seguiríamos tocando la carraca hasta la hora de cenar. Pero como todas las cosas buenas, todo se acaba y cada año nos parecía que nuestra intervención duraba menos que la anterior. Seguía la adoración de la cruz, algo muy pesado y que no tenía ningún aliciente. Nosotros los que esperábamos era el desenclavo y por fin, después de esperar una eternidad, llegaba el momento. El predicador desde el púlpito hacía un repaso de los sufrimientos del crucificado y pedía a los sacerdotes encaramados en la cruz, en las escaleras apoyadas en los brazos de la cruz, que fuesen quitando al Cristo muerto el deshonroso letrero, la corona y los clavos. Después, ayudados por un sudario, lo bajaban de la cruz. Los brazos extendidos se plegaban y quedaban pegados al cuerpo al pie de la cruz. Los capuchones recibían el cuerpo de Jesús. Aquello era lo más extraordinario que jamás habían visto los ojos de un niño. Aquellos ropajes marrones y los alargados capirotes de los que solo se podía distinguir los ojos de los penitentes. Nos llamaban mucho la atención. Una vez metido en la dorada urna de cristal, se organizaba la procesión del Santo Entierro. A la puerta de la iglesia estaba preparada la banda de música y se formaba la comitiva con la cruz alzada al frente.
Los fieles se colocaban en filas a ambos lados de la calle y la imagen del Cristo yacente dentro de la urna era portada por los capuchones y flanqueada por 5 guardias civiles que lucían su uniforme de gala. Inmediatamente detrás iban 3 sacerdotes con un terno de seda negra con ribetes dorados. A los representantes de la Iglesia los seguían las autoridades civiles, con el alcalde y su bastón al frente, las autoridades militares de la zona y cajas reclutas, con el teniente coronel al frente y el capitán de la Guardia Civil. Todos ellos con sus uniformes de gala, con decoraciones, sables y las botas altas con espuelas. Una vez que la procesión comenzaba a avanzar, la banda de música iniciaba sus interpretaciones de las bonitas marchas procesionales que tenía en su repertorio. Y portando la bandera de la adoración nocturna, José Ramón, el de María Celesta. El recorrido siempre era el mismo, y de regreso a la iglesia. Un coro de voces graves interpretaba el Miserere del maestro Ramírez, dando con ello por fin a los oficios del Viernes Santo. No recuerdo si había procesión de la Soledad, porque de haberla sería muy al alba. Todo lo que venía después carecía de interés para nosotros. Todo lo que nos importaba de la vigilia pascual y el domingo de resurrección era lo único, el bollo que ese día recibiríamos de nuestros padrinos. Esos que ya habíamos contemplado días antes en los escaparates de la confitería de Marina, Pepe y Gerardo, y de Luis y Valentín los del siglo XX y la de Luege y Luisa. Y recordando a don Manuel de la Torre, podríamos decir con aquella frase de porque esto pertenece a la historia de Pravia, hermosa tierra donde nací. Por eso os lo cuento aquí. Pravia, Semana Santa de 2015. Vale, gracias. Gracias. Muchas gracias, José Miguel. Seguro que muchos de los presentes se sintieron identificados con estos recuerdos, que además pues, prestan, ¿no?, de recordar lo que era la Semana Santa de Pravia en aquellas épocas.